Ok, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es el contenido de química, específicamente con lo que se refiere de la PSU química, porque recordemos que eso es lo que tratamos en esta clase, ¿ok? Vamos a ir haciendo referencia. La vez pasada, si se recuerdan, vimos lo que era la retroalimentación del ensayo que ustedes hicieron, ¿ya? Y allí me puede dar cuenta de ciertas fallas que tenemos que ir rectificando. El tiempo es corto, porque a pesar de que esto termine en octubre, septiembre, octubre, nosotros no vamos a tener muchas clases. Tenemos, si no me equivoco, 5 clases nada más. Y allí yo voy a tratar de organizarme lo mejor que pueda para adelantarles contenido importante, ¿ok? El día de hoy, y por vez única, vamos a ver lo que es el contenido de estructura atómica en lo que es la pseudoquímica, ¿ok? Tenemos que estar claros en algo, que creo que también se los había comentado la vez pasada, y es que la prueba de transición para el año 2021, admisión 2021, es una prueba de contenidos reducidos. ¿Qué quiere decir? Cambiaron algunas estructuras, sacaron parte del contenido para hacerlo más sencillo, ¿ok? Igual no quiere decir que sea fácil. Quiero que estén súper claros y conscientes de eso. Tampoco imposible, obviamente, hay que estudiar, pero no quiero que haya ese punto de relajación de, sacaron contenidos, está más fácil. No, la misma dificultad, simplemente que hay que estudiar. Y el primero de los contenidos que se mantienen en la prueba de transición es el de estructura atómica. Entonces, en nuestras próximas 5 clases, que contando la primera, yo lo repartí de la siguiente manera. La estructura atómica lo vamos a ver el día de hoy. Nuestras próximas 2 clases vamos a hablar de química orgánica y nuestras últimas 2 clases vamos a hablar de reacciones estequiométricas o de estequiometrías de las reacciones, ¿ya? El día de hoy nosotros entonces vamos a comenzar con el contenido de estructura atómica. ¿Cómo vamos a funcionar o cómo tengo planificado las clases? Pretendo darles un pequeño resumen del contenido y luego cerrar la clase con preguntas extraídas de ensayos PSU anteriores. Ojo, no es tan solo las preguntas del ensayo de transición. ¿Por qué? Porque ya esas nosotros las vimos en la retro, ya las explicamos. ¿Ok? En la clase pasada fue bastante extensa, pero alcancé a explicar los 18 ejercicios del plan común. Ahora me quiero ir más entre el plan común y el específico, pero solo de estructura atómica. Y para eso necesito repasar primero, y digo repasar porque es contenido que ustedes ya han visto, pero que yo siento que debemos como enlazar, que debemos retomar de conocimiento que ya tenemos en nuestra cabecita, pero que se nos puede haber olvidado o haber pasado algún detalle, ¿ok? Es importante entonces que comencemos a estudiar lo que es la estructura atómica. Cuando nosotros hablamos de estructura atómica, perdón, antes de comenzar quiero decirles que si tienen dudas, hablen nomás, ¿ok? No esperen hasta el final, no hay ningún problema, pero intervengan. Cuando nosotros comenzamos a hablar de lo que es la estructura atómica, tenemos básicamente que entender ciertas cosas. La química es la ciencia que estudia las transformaciones de la materia. Eso es un concepto básico de química. La ciencia que estudia las transformaciones de la materia. Y si yo busco qué es la materia, materia, con un concepto también sencillo, creado por mi cabecita, yo puedo decir que materia es todo lo que nos rodea, que tiene propiedades, que ocupa un volumen, que ocupa una masa. Y esa materia tiene ciertas partículas que la conforman, a lo que nosotros vamos a llamar partículas atómicas. Y
a lo que vamos a empezar a estudiar es ciertas teorías que se generaron cuando el inicio del estudio de la química y empezaron a surgir ciertas teorías. ¿Por qué teorías? Porque no se convirtieron en leyes, porque no fueron específicas. Siempre a una le faltaba algo que no cumplía el 100% de las expectativas. Entonces, cuando se habla de teorías es porque son precisas para un tiempo determinado y para unas condiciones específicas. ¿Ya? Cuando comenzamos a hablar de la teoría atómica, indiscutiblemente el primero que se nos debe venir a la mente es John Dalton. Por allá por los 1800. ¿Qué dijo Dalton? Él estableció sus hipótesis sobre las teorías atómicas, donde establecía básicamente que los átomos estaban formados por partículas pequeñas, ¿ok? Y que que los elementos estaban formados por partículas muy pequeñas y que esas partículas se iban a llamar átomos. Que además, todos los elementos o todos los átomos de un mismo elemento iban a ser idénticos. Analicemos eso. ¿Qué quiere decir? Que todos los átomos de cloro van a ser iguales. Todos los átomos de hidrógeno van a ser iguales, porque son de un mismo elemento. ¿Ok? Pero que son diferentes con respecto a los átomos de otro elemento. Un átomo de hidrógeno no es igual que uno de oxígeno, y así sucesivamente. También estableció que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. ¿Qué quiere decir? Que el compuesto es la unión de dos o más elementos. Y que este va a funcionar como manera única, como un número entero. ¿Por qué? Porque al formarse de los elementos ya forma algo nuevo, con propiedades y características. Y también, por último, establece básicamente que existe una reacción o que una reacción química va a consistir en la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Y que estos no se crean ni se destruyen. Solo se van a transformar. Pero eso de solo se transforma parte un poquitito más adelante, cuando se establecieron las leyes de conservación de la masa. Y que básicamente tienen el primer principio de la termodinámica también en física. Y es, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya, nosotros no creamos la materia existe en la naturaleza. Nosotros la transformamos en la química. Y allí empieza el concepto de lo que es el átomo. ¿Ok? El átomo básicamente se dice que es la unidad básica para la combinación de cualquier partícula y que está dividido en partículas subatómicas, partículas más chiquititas que lo conforman. Estas partículas se van a llamar electrones, electrones, protones y neutrones. ¿Ya? Los electrones van a ser aquellos compuestos con carga negativa, mientras que los protones van a ser aquellas partículas con carga positiva. Y los electrones, las que son neutras, las que no tienen ningún tipo de carga. También tenemos que saber que los electrones se encuentran en el exterior del núcleo, mientras que los protones y neutrones en el interior del núcleo del átomo. ¿Ok? Esos son datos importantes, sobre todo que nosotros sepamos la posición de los electrones. En cuanto a estructura atómica, es de lo que más nos interesa, es de lo que más nos importa. ¿Ok? Ahora, hay ciertas características que yo tengo que saber antes de estudiar la estructura atómica como tal de un elemento. Y es, por ejemplo, lo que es el número atómico, la masa atómica, los isótopos, el peso y todo lo que tiene que ver con un elemento. Básicamente, se dice que el número de protones, es decir, las cargas positivas en el núcleo de un átomo,
Yo lo voy a conocer y me voy a referir a él como número Z o la Z del elemento. ¿A qué hace referencia? Al número de protones del núcleo. ¿Ok? El número de protones y neutrones que están presentes en el núcleo, como ya lo habíamos dicho, de cualquier átomo de un elemento cualquiera, me van a determinar a mí la masa de dicho elemento. Y a eso nosotros lo vamos a llamar letra A. La masa atómica entonces de ese elemento se va a determinar por la masa de los protones más los neutrones que tenga. Una pequeña formulita. A es igual a P más N. A es igual a protones más neutrones. También es importante saber que algunos elementos presentan más de una masa atómica y que dependiendo del número de electrones del núcleo, a esto se le van a llamar isótopos. ¿Qué quiere decir? Cuando un elemento es isótopo del otro, cuando presenta más de una masa y que solo van a cambiar la cantidad de neutrones de dicho elemento. Pero usted dirá, yo tengo que calcular eso, no, chiquillos, ya eso está establecido. Simplemente hay ciertos ejercicios que a ti te llaman o te invitan a jugar con esos términos. Pero que tenemos que saber nosotros cómo se llama. Y ese tipo de elementos que presentan más de una masa atómica y que van a depender de los neutrones que tienen en su núcleo se van a llamar isótopos. También tenemos que saber que el peso atómico de un elemento va a ser el promedio de las masas de los isótopos naturales expresados en UMA. ¿Qué es UMA? Muchas veces nos llegamos a confundir, y sobre todo a nivel de la prueba, porque muchas veces nos expresan las masas en gramos mol, que es como por lo general lo estudiamos, pero en realidad los pesos de los elementos tienen que estar expresados en UMA, en una unidad de masa atómica. Eso significa unidad de masa atómica. Pero esto es cuando nosotros estamos hablando de elementos fundamentales. ¿Ok? Elementos que están en su estado puro, en su estado natural. Allí utilizamos o se puede llegar a utilizar esa unidad para determinar la masa de un elemento. Hay ciertos modelos atómicos. Desde Dalton, que estableció su teoría, partieron ciertos modelos atómicos que fueron avanzando uno al otro. Cada uno de los científicos fue agregando algo hasta llegar a lo que nosotros conocemos como el modelo atómico de Bohr. ¿Qué se puede decir que es el modelo atómico actual? Este modelo se ejecutó por allá al principio del siglo XX y básicamente explicaba el modelo atómico como lo conocemos hoy día, donde decía, en el centro del átomo, si ustedes se fijan en esta imagen que yo les coloco acá, en el centro del átomo, es decir, eso que está en azul, esta bolita azul, es representada por los protones y los neutrones. Ahí está toda la masa, protones y neutrones. Y a ese núcleo lo van a rodear ciertas partículas negativas que ya sabemos que se llaman electrones desde la época de Dalton. ¿Ok? Esas partículas negativas lo van a rodear en orbitales. ¿Qué son orbitales? Órbitas, ¿ya? Como pequeños campos magnéticos en donde los electrones se van a mover. ¿Ok? Básicamente eso era lo que presentaba Bohr. Luego, ese modelo atómico fue modificado. Y fue modificado y se llamó modelo de Bohr-Haber. ¿Por qué? Porque otro científico, ¿ya? Básicamente estableció a partir de ese modelo de Bohr otro modelo y se llamó modelo atómico cuántico, que básicamente hablaban de la posición de los electrones
de las cargas negativas en el átomo. ¿Ok? Básicamente, lo que describe es que hay ciertas regiones estadísticas de mayor probabilidad electrónica dentro del átomo. ¿Ok? Y que esto hace que se pueda determinar la posición y la energía que tiene un electrón dentro de un átomo. Inclusive se hablaba hasta de medir la energía en los saltos cuánticos. ¿Qué son los saltos cuánticos? Imagínense que un electrón va a saltar de un orbital a otro. Si el orbital está cerca, la energía que se requiere es poca, pero si el orbital está más lejos, se requiere más energía y viceversa. Entonces, básicamente esto es lo que establece el modelo de Heisenberg. Y establece algo que es súper importante, chiquillos, ¿y por qué se los menciono? Porque estuve revisando unos 5 modelos de PSU para tratar de sacar preguntas importantes, porque como este contenido solo lo vamos a ver hoy, quería sacar preguntas importantes sobre estructura atómica. Y entre las primeras preguntas que yo conseguí, en casi todas las pruebas me hablaban de los modelos y de los números cuánticos, que son 4. N, L, M y S. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes recuerdan qué son los números cuánticos? No, profe. ¿Ninguno? Yo no, profe. No, profe. Ya, Nada. chiquillos, me lo imaginé. ¿Saben por qué? Porque eso es un contenido que los profesores muchas veces, y me incluyo, no crean que yo soy la profesora perfecta, no. Me incluyo porque también me ha pasado. Es un contenido que por lo general los profesores lo pasamos como muy rápido, hasta en una sola clase. Los números cuánticos son estos, y después a ustedes se les olvidan. Esto ustedes lo debieron haber visto en primero medio, imagínense, 4 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Hay que repasarlo. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos? Repito, N, L, M y S. ¿A qué hacen referencia? Y, chiquillos, hoy revisé 4 ensayos y aprendiéndose esto te resuelve como 3 preguntas. Yo no se las coloqué todas en el cierre, pero sí es importante que lo tengamos súper claro. Porque cada número cuántico, referido a la configuración electrónica del elemento, establece algo o me dice a mí algo del átomo. El N, letra N, minúscula, todo minúscula, me establece a mí que es el número cuántico principal. Así se llama, número cuántico principal. ¿Qué describe el número cuántico principal? Describe el nivel energético en el que está el electrón. Y puede ir desde 1 hasta 7. ¿Ok? Ese es el N. Luego tengo el L. ¿Qué significa el número cuántico L? Se llama número cuántico secundario. Y básicamente hace referencia al subnivel energético o lo que es lo mismo a la forma del orbital. El orbital es en donde están los electrones puestos. Son 4 los L. ¿Quiénes son? Subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Muchos de ustedes sí se acuerdan de esto, porque en mi electivo de química, la otra vez que vimos esta clase, y creo que la que vimos en el colegio presencial también, estuvimos hablando un poco sobre esto y ustedes lo recordaban. Los subniveles S, P, D, F. Pero cuando se están hablando del número cuántico secundario, L, estos señores tienen números, no solo letras.
el S es 0, el P es 1, el D es 2, el F es 3. Número cuántico secundario, o lo que es lo mismo, L. Luego tengo lo que es el número M y se llama número cuántico magnético. ¿A qué hace referencia? A la orientación del orbital. ¿Cómo está orientado el orbital molecular? Y él tiene valor de más o menos 1 pasando por 0. Lo voy a colocar de este lado. Es decir, tiene valor de menos 1, de 0 o de más 1. Todo depende del átomo con el que yo esté trabajando. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que determina la M? La orientación del orbital. ¿Ok? Si está hacia arriba o si está hacia abajo. ¿Cómo está ese orbital? Luego tengo el último número cuántico, que es la letra S. Y la letra S habla o se llama número cuántico del spin electrónico. ¿Qué es el spin electrónico? Es la posición de la cual o en la cual queda el electrón. ¿Ok? El spin electrónico es la representación del electrón, saber si el electrón está hacia arriba o hacia abajo, y se expresa como más un medio o, esto es un más, perdón, o como menos un medio. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me representa la letra S? El giro del electrón. Eso es lo que usted más se tiene que aprender, eso que yo subrayé. Que la N es el nivel energético, la L es el subnivel energético que da forma al orbital. La M es la orientación del orbital y la S es el giro del electrón. ¿Ok? Ahora, sabiendo esto, pasamos a lo que es la configuración electrónica de un átomo. Básicamente, cuando yo hablo de la configuración electrónica de un átomo, hablo del orden que tienen los electrones dentro de ese átomo. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el orden de los electrones? No todos los orbitales están en el mismo nivel. Ya dijimos en la diapo anterior que hay 7 niveles, desde el 1 hasta el 7, que están representados por el número cuántico principal, o lo que nosotros llamamos como letra N. Y, a su vez, hay ciertos subniveles, ¿ok? Que están dispuestos por la letra L y que son el S, P, D, F. Y en cada uno de ellos caben cierta cantidad de electrones. Ahora, cuando yo hago la configuración electrónica, lo primero que yo tengo que saber hacer es cómo ordeno yo eso y tomar en cuenta dos cosas. A, que un orbital no puede haber más de 2 electrones y que estos tienen que estar girando en dirección opuesta. Imaginemos que este es un orbital. Un electrón va hacia arriba y otro electrón va hacia abajo. ¿Ok? Flecha para arriba, flecha para abajo. Este es el orbital, no sé, 1s. No más de 2 electrones. En ninguno caben más de 2 electrones. Eso es lo primero. Segundo, los electrones no se juntan en un orbital si existe otro disponible de la misma energía. ¿Qué quiere decir esto? Ya, yo voy a hacer una figurita por acá. ¿Por qué esto es importante? Porque también hay una pregunta, y es más, es la primera pregunta que tiene que ver con esto. Y por eso lo quiero aclarar. ¿Qué quiere decir cuando me dice los electrones no se juntan en un orbital si existe otro de la misma energía? Yo voy a hacer una configuración electrónica aquí. Uy, Dios, qué feo escribir. Espérenme. No sé. 1s, 2, 2s, 2,
2p 4. Esto es la configuración 2, 4, 8. Esta es la configuración del oxígeno. Z8. Ok. Cuando yo quiero pasar esa configuración electrónica a un orbital, yo tengo que escribir los orbitales S. Aquí está el 1S. Aquí está el 2S. Y aquí está el 2P. ¿Por qué el orbital 2P se subdivide en 3? ¿Alguien sabe? Profe, ¿tiene algo que ver con el spin? ¿Una cosa así o no? Tiene que ver con la cantidad de electrones que caben en cada subnivel. ¿Cuántos electrones caben en el subnivel S? ¿Quién se acuerda? 2. Muy bien. ¿Cuántos electrones caben en el subnivel P? 6. ¿En el D? 10. ¿Y en el F? 14. Muy bien. Estamos claritos. Esa es la cantidad de electrones que a mí me caben en cada subnivel. Pueden ser menos, pero nunca más. ¿Qué quiere decir? Que en el subnivel P yo no puedo meter 7, porque caben 6. En el subnivel D yo puedo colocar 8 electrones, porque es menos, pero nunca 11. Y así sucesivamente. Menos sí, pero más no. Yo voy a colocar esta configuración electrónica que ya les estoy colocando acá, la del oxígeno, 1S2, 2S2, 2P4, en los espines moleculares, ¿ya? En el 1S voy a colocar 2 electrones. Lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo vean. 2 electrones. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Muy bien. En el 2S, uno hacia arriba y otro hacia abajo. En el 2P4, ¿cuántos electrones tengo que repartir en el 2P? 4 electrones, chiquillos. Aquí arriba me dice. ¿Y por qué esto está subdividido en 3? Porque en el nivel P a mí me dice que me caben 6. Pero en la regla A me dicen que un orbital no puede tener 2 electrones. Por lo tanto, yo divido el subnivel P en 3 orbitales para que me quepan 2, 2 y 2. Entonces, el subnivel D va a tener ¿cuántos orbitales? Para que me puedan caber los 10. ¿Los escucho? 5. 5, así de fácil. ¿Y cuántos orbitales tiene que tener el subnivel F para que me puedan caber los 14 electrones? 7. 7, así de fácil, chiquillos. Muy bien, vamos bien. Entonces, acá, en el 2P4, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que colocar estos electrones acá abajo. ¿Cómo se hace? Se llena completamente hasta el final, porque me dice que no puede llenarse si hay otro disponible. Yo tengo que completar 4. Empiezo. 1, primero todos hacia arriba. 2, 3. Me falta 1 porque son 4, ese va acá. ¿Ok? Y si fuesen 5, entonces lo dibujo acá. Y si fuesen 6, entonces lo dibujo acá. ¿Ya? Así se hace y a eso se refiere la regla. Tengo que llenar primero todos los electrones hacia arriba y después los electrones hacia abajo. Y eso lo voy a hacer con este orden para llenar los orbitales. Esto usted se lo tiene que aprender porque es fundamental. Aunque ya esta etapa no lo deberíamos de aprender o de saber. ¿Cómo se lee esto? Recuerden, dijimos que habían 7 niveles de energía, desde el 1 hasta el 7. Y los 4 subniveles, S, P, D y F.
Y en cada uno tienen como un superíndice la cantidad de electrones que caben, la cantidad máxima. 1s2, 2s2, se lee así, en el orden de las flechas. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 y así sucesivamente. ¿Cómo se utiliza eso? Para hacer la configuración electrónica. Yo quiero hacer la configuración electrónica de un elemento. Déjenme que voy a abrir un Word por acá, porque se me hace más fácil mostrarlo en un Word. Voy a hacer con esta regla, ¿ok? Con esta regla, la configuración electrónica de un elemento. No sé. El cloro. Cloro, símbolo Cl, Z17, es decir, el número atómico. Ah, aquí hay un detalle súper bueno que se me acaba de ocurrir aclararles. Cuando yo voy a hacer la configuración electrónica de un elemento, yo la tengo que hacer con la cantidad de electrones de ese elemento. Pero en los datos que a mí me brinda la tabla periódica sobre ese elemento, a mí no me dice la cantidad de electrones. Yo no sé la cantidad de electrones que tenga ese elemento. ¿Y cómo yo entonces lo voy a hacer? Bueno, hay un principio que me dice, si el elemento está en estado puro, la cantidad de protones es la misma que la cantidad de electrones. Ah, ¿y el número de protones yo sí lo tengo? Sí, sí lo tengo. Está en el número atómico del elemento, el que nosotros llamamos Z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Z es el mismo número para los protones que para los electrones y el átomo es neutro. Y de ahí saco que ese es mi número de electrones a repartir. Voy a comenzar mi configuración electrónica que tiene que partir con el siguiente dato. ¿Cuántos electrones voy a repartir? 17. Comienzo. 1s2. ¿De dónde saco yo eso? De acá. Recuérdenlo. Después del 1s2 viene el 2s2. ¿Ok? 1s2, 2s2. Después viene el 2p6, 2p6. Y esos numeritos que en este instante yo estoy colocando en rojo para que ustedes lo puedan distinguir y en la parte superior, es la cantidad de electrones que yo voy repartiendo. ¿Ok? Yo sé que ustedes lo recuerdan, por ahí está. ¿Llevo cuántos electrones? 2, 4 y 6 son 10 y yo necesito 17. Después del 2p, ¿quién viene? El 3s. Ok, continúo. S2. Y después del 3s2 viene el 3p. Pero acá yo me quiero detener para que saquemos el siguiente cálculo. Perdón, aquí. Chiquillos. Tengo 2, 4, 10, 12 electrones y yo necesito 17. ¿Cuántos electrones tengo que colocar acá en el nivel 3p para llegar a 17? 5. Si ya tengo 12, solamente necesito 5. Es importante saber lo siguiente. A mí, en el nivel 3, subnivel P, entran, yo sé que caben 6 electrones, pero yo solo necesito 5. Por lo tanto, solamente ocupo 5. Y ahí, automáticamente, yo hice mi configuración electrónica. ¿Cuál es el otro dato importante de esto? Determinar los electrones de valencia. Y ese es un término que también sale mucho en la PSU. ¿Qué son los electrones de valencia? Son
los electrones presentes en el último nivel de energía. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que a mí me da el nivel? ¿El número, la letra o el numerito de arriba? ¿Qué a mí me da el nivel? ¿Quién a mí me da la N? El número principal, el nivel de energía. ¿El número, la letra o el exponente? ¿El exponente? El exponente me da los electrones. El subnivel me da la posición, en qué orbital están esos electrones. Y el nivel a mí me lo da el número. Usted siempre va a ver el último número de la configuración electrónica, que en este caso de este ejercicio, ¿quién es? ¿Quién es el último número de la configuración electrónica? El 3. El 3, eso es correcto. Y acá yo lo voy a colocar subrayado en amarillo. Y siempre debo mirar el número anterior para hacer una evaluación si ese número es el mismo. Si no es el mismo, no pasa nada, pero si es el mismo, se deben sumar los electrones. Yo miro el número anterior. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo 3? Sí. Sí, es el mismo. ¿Qué debo hacer? Yo debo sumar los electrones que en este momento yo estoy colocando en color verde. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones de valencia que yo identifico con la letra o con la abreviación E menos, E menos B, ¿ya? Así se ejemplifican la palabra electrones, ¿qué dice aquí? Así, electrones de valencia, E menos B. Son los electrones del último nivel de energía. Y eso es lo que usted nos va a necesitar acá, saber eso. Usted hace todo eso para saber que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Así de fácil. 7 electrones de valencia. ¿Ok? Profe, Porque, dígame, amor. si hubiesen sido, por ejemplo, 3 al final, ¿se hubiesen sumado los exponentes de los 3 números? Sí, se fuesen sumados los 3, pero nunca te va a pasar. Siempre va a ser, nunca se repite. Siempre se repite no más de una vez. Pero sí se suma. Siempre que, y si acá, por ejemplo acá, vamos a olvidarnos de este 5, y si este fuese sido el último, ¿cuántos electrones de valencia habrían? 2. 2, así de fácil. Muy bien. ¿Ok? Ya, chiquillos. Me detengo harto acá porque de verdad créanme que es importante. Ya. Avancemos. Luego de eso, me interesa saber ciertas condiciones de la tabla periódica. ¿Ya? Estamos súper claros. La tabla periódica es una tabla donde se ordenan los elementos químicos establecida en su última época por Dmitri Mendeleev, quien fue el que organizó la tabla periódica por grupos y periodos, y que además nos proporcionan diversas informaciones. Eso es lo que a mí se me puede ocurrir en este momento de la tabla periódica. Eso es. Ahora bien, hay otras cosas que en cuanto a la estructura electrónica yo necesito saber de la tabla periódica. Y esta es mi tabla periódica, está organizada en grupos que se leen verticalmente, ¿ok? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, y así hasta llegar al 18, que es el último. Y los periodos que se leen horizontalmente de izquierda a derecha y que van así, 1,
2, ok, hacia allá, 5, 7, 4, y así sucesivamente. Así se lee la tabla periódica. Pero hay ciertas propiedades que se llaman propiedades periódicas que básicamente van ocurriendo a medida de que tú vas viendo la tabla periódica o que se va avanzando en la tabla periódica, ya sea en grupo o en tamaño, ¿ok? De los átomos, en grupo o en periodo, todo depende, ¿ok? Y esas propiedades son, 1, la energía de ionización. ¿Qué es eso? Es la energía necesaria para que un átomo pierda un electrón de su último nivel de energía, o que también conocemos como nivel externo. Eso que acabamos de ver que denominamos electrones de valencia. Entonces, la energía de ionización va a ser esa energía necesaria para que un átomo pierda un electrón de ese último nivel. ¿Cómo aumenta o cómo se va modificando la energía de ionización en la tabla periódica? Básicamente va a aumentar conforme avanza el periodo. Ahora yo les pregunto a ustedes, sin tabla periódica, ¿cómo avanza el periódico? ¿De izquierda a derecha o de arriba hacia abajo? ¿Ven? Ahí nos tenemos que devolver. La tabla periódica. Así se leen los periodos y así se leen los grupos. De manera vertical, línea, de arriba hacia abajo, leo los grupos. Y de manera horizontal leo los periodos. Entonces me dice, aumenta conforme avanza el periodo y disminuye de arriba hacia abajo en los grupos. De arriba hacia abajo en los grupos. De arriba al final hacia el menor en los grupos. Es decir, disminuye desde el 18 al 1, porque viene al contrario. También tengo lo que es la afinidad electrónica o lo que también se conoce como la electronegatividad de un elemento, que básicamente va a ser la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones. ¿Qué tan potente van a ser? Y básicamente esta aumenta a través del periodo y disminuye en el grupo. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. Analicen aquí. A ver. Ajá. Aquí. ¿Cómo voy a identificar yo la electronegatividad? Bueno, me dice que va a aumentar de la siguiente manera, de aquí hacia acá. Y eso a mí me lleva a un análisis importante. Y ese análisis es que los elementos más electronegativos van a ser los no metales. ¿Ok? Los no metales. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la estructura de una tabla periódica, vienen metales, metaloides, no metales, gases nobles. ¿Ok? Entonces me dice que aumenta de izquierda a derecha. Por lo tanto, los más electronegativos van a ser los que estén más hacia la derecha, más acá. Y esos van a ser los no metales. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se traduce esto en algunas preguntas tipo ensayo PCU. ¿Ok? Extraídas de ensayos PCU. Esto es la parte inicial que ustedes le muestran en todas las pruebas. Y es más, es la única información que le dan. Solo eso. Que también se lo mostré la vez pasada y decía, para la solución de algunos ejercicios propuestos se junta un sistema periódico hasta el elemento número 20. Y va desde el 1 hasta el 20.
¿Ya? Me sirve, no mucho, pero sí para algo me sirve. Sobre todo si tengo que determinar una configuración electrónica para saber cuál es el Z, para saber cuál es el número del elemento. Y tengo esta primera pregunta. Perdón, que me canso. Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa correctamente la configuración electrónica externa de un átomo? Ya cuando a mí me dicen externa, ya a mí me están haciendo referencia a los electrones de valencia, ¿ok? Que eso esté claro. Ya cuando a mí me... Uy, perdón. Ya cuando a mí me están haciendo referencia a electrónica o la configuración electrónica externa, estoy haciendo referencia a los electrones de valencia del átomo, ¿ok? Luego dice que está en estado fundamental de un elemento del grupo 16, o lo que es lo mismo, el grupo 6A. Y me muestra estas 5 opciones. 5 opciones. Según lo que nosotros acabamos de ver, así, a simple vista, analicen esto. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? ¿La C? Ya. Por aquí una compañera me dice que es la C. Ok. ¿Quién tiene otra opción? ¿O quién piensa que puede ser otra por algún otro motivo? No sé, ustedes me dirán. Profe, yo no sabría cómo sacarlo así, como que siento la necesidad de ver la tabla. Ya, vámonos a la tabla. Grupo 16, 6A. Pero en esta tabla, que es la única que usted tiene es la única tabla que usted tiene en la prueba, ¿ok? De eso tenemos que estar claros, estamos en una prueba. La única tabla que usted tiene en la prueba es esta. Y si usted me pregunta a mí, acá no se ve nada de quién es el grupo 6A, quién es el grupo 16, no sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque acá tenemos que resolver cómo lo haría yo en la prueba, si no tengo nada más. Ajá, pero antes de yo darles la respuesta y de decirles cómo lo vamos a hacer, ¿qué otra persona piensa que es la C o tiene alguna otra opción? Analicen lo que yo les dije hace un ratito. Esa es la clave que yo les voy a decir. Con respecto a cómo se llenan los orbitales. Nos quedamos con esa opción C que nos dice la compañera. Vamos a analizar algo. La clave, ustedes saben que siempre tenemos que identificar las claves de las preguntas. Primero, me dice configuración electrónica externa. Entonces ahí ya yo sé que son los electrones de valencia. Y me dice grupo 16 o 6A. ¿Ya? Con esta información clave que a mí me dan en el ejercicio, que básicamente es lo único que me dicen, yo tengo que saber 2 cosas, y tengo que saberlas porque es que no tengo dónde fijarme, no tengo una tabla periódica. Porque si usted a mí me da una tabla periódica en la prueba, así como esta que yo tengo aquí siempre a mi mano, usted busca el grupo 16, quiénes son los del grupo 16, hago las configuraciones electrónicas y puedo llegar a determinar. Pérdida de tiempo. Tenemos que buscar la manera más fácil y rápida de hacerlo. Observo. Grupo 16 o lo que es lo mismo grupo 6A. Si me dice que está en el grupo 6, quiere decir que tiene 6 electrones de valencia. Eso es lo primero que yo tengo que ver.
a mí no me están dando ningún elemento. Y como no me están dando ningún elemento, yo no puedo hacer una configuración electrónica. Yo con los únicos datos que tengo que sacar algo. Ya, grupo 6A, todos los elementos del grupo 6A se supone que tienen en su capa más externa 6 electrones de valencia. Por eso están agrupados en el 6, en el grupo 6. Ya, puedo determinar eso. Ahora yo en estas 5 opciones voy a ver quién tiene 6 electrones a repartir. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La opción A tiene 6 electrones. Puede ser. La opción B, ¿cuántos electrones tiene repartidos? 1, 2, 3 y 4. Automáticamente la opción B para mí no es opción. Automáticamente para mí la opción B se me elimina. ¿Por qué? Porque no tiene 6 electrones, que ya yo determiné que son los que hay en el grupo 6A. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Me están captando lo que les voy Sí, diciendo? profe. Sí, profe. Ya. Entonces, opción A puede ser. Opción B, no, lo descarté. Opción C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chao. No puede ser la opción C porque tiene 8 y yo dije que estoy trabajando en base a 6. Opción D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser. Opción E, 1, 2, 3, 4. No puede ser porque tiene 4. Y aquí ya yo reduje de 5 a 2 opciones. Ahora yo les digo y les hago solo una pregunta para que ustedes respondan solito con esto que yo les voy a preguntar. Voy a limpiar acá mis 2 opciones que pueden ser. Opción A o opción D. Yo les hago la siguiente pregunta. Según lo que yo acabo de explicar algunas diapos atrás, como regla B, si no me equivoco, que aparecía por ahí, ¿se pueden dejar orbitales vacíos antes de llenar el otro? Es decir, es correcto de que este spin esté acá boca abajo, es decir, flechita para abajo, si este orbital está vacío. ¿Es correcto? No. ¿No? No. Así de fácil, no es correcto. Por lo tanto, la opción D tampoco es. Y si yo tengo que repartir 6 electrones en la opción A, veamos, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Está bien. Uno hacia arriba, uno hacia arriba, uno hacia arriba, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Por lo tanto, están mis 6 electrones. Y la opción correcta entonces para mí es la opción A. ¿Ok? No necesité tabla periódica, porque es que no la tengo. No es lo mismo un ensayo donde yo tenga apuntes, tabla periódica, internet, a cuando estamos ahí. Y para eso es que nos estamos preparando. ¿Ok, chiquillos? Quiero que lo vean así. Es difícil, si ustedes se fijan, no tanto. No tanto. Es nada más observar los detalles. Siempre los detalles. Hay una clave siempre en la pregunta que los va a ayudar a ustedes a poder resolver bien ese ejercicio. ¿Quedó claro? Profe, Hija, dígame. ¿por qué la D no era? No entendí mucho eso. Ya, amor. Entonces voy a quitar todas estas rayas que hice acá. Voy. Profe, en esa parte, ¿se acuerda que usted dijo que estaba la configuración electrónica y Sí. se partía por la mitad, por ejemplo, para que hubiese 2 flechitas por cada uno? Ahí esto no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Ah, no. Lo que yo te dije que se partía por la mitad era cuando estábamos en isomería geométrica, cis y trans. Eso es en química orgánica. Eso es otra materia. Que ahí yo parto por la mitad de la molécula y veo si los radicales están iguales arriba o abajo. En cambio, acá tiene que ver con la configuración electrónica. ¿Qué dijimos? 6 electrones de valencia. Eso estamos claros. ¿Por qué? Porque están en el grupo 6A o grupo 16. Listo.
¿Cómo reparto yo 6 electrones de valencia? Bueno, se supone que un elemento que tiene 6 electrones de valencia, como por ejemplo el oxígeno, se me ocurre, la configuración es la siguiente. 1s2, 2s2, 2p4. Configuración electrónica del Z8, o lo que es lo mismo, el oxígeno. Repartí 8 elementos. Ahora yo les digo a ustedes, ¿cuáles son los electrones de valencia de esa configuración? Porque aquí en mi clave me dicen capa más externa. Los electrones de valencia son los que vayan en el último nivel, es decir, el último nivel acá es el 2s y 2p. 2 electrones y 4 electrones. Eso hace un total de 6 electrones de valencia. Por eso ocupé este ejemplo, ¿ok? Cuando yo voy a hacer los orbitales, yo solamente tengo que dibujar los del último nivel. ¿Por qué? Porque a mí me dicen la configuración electrónica externa. Solo el último nivel. ¿Qué quiere decir? Que acá el 1s desaparece. Acá. Este 1s2 desaparece. Lo ignoro, no desaparece, lo ignoro. Y yo voy a hacer orbitales solo para mi último nivel, mi nivel más externo, el 2s y el 2p. En el 2s solamente hago un orbital 2s, que en este caso específico es este señor que está acá. Este está representado por este. Y para el P yo tengo que hacer 3. ¿Por qué? Porque dijimos que en el P, para que puedan caber 2 electrones en cada uno, tienen que haber 3 orbitales. Y que van a ser todos el 2P, pero lo vamos a separar con una letra. 2PX, 2PY, 2PZ. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. ¿Cuántos electrones tengo yo que repartir en este nivel 2s? Aquí dice 2. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Listo. En el P tengo que repartir 4 electrones en estos 3 orbitales. Empiezo, me dice la regla, siempre se llena una fila antes de empezar a escribir los electrones que van con dirección hacia abajo. Empiezo. 1, 2, 3. Esto es lo mismo como si yo hiciera flecha. 3. Pero yo no tengo que repartir 3, yo tengo que repartir 4. Porque acá dice. ¿Y el otro va en dónde? Aquí. ¿Ok? Si ustedes se fijan así, entonces esto es representación de eso. ¿Sí ven? Porque es correcto afirmar que la respuesta correcta es la A. ¿Se entendió? Sí. Gracias, profe. Muy bien, chiquillos. No se preocupen que para eso está. Aquí. Pregunta. El número cuántico magnético describe A. La distancia promedio entre el electrón y el núcleo. B. La forma geométrica del subnivel de energía. C. El giro del electrón sobre su propio eje. D. La orientación del orbital en el espacio. E. El nivel energético del orbital atómico. Automáticamente yo aquí tengo que haberme grabado, no hoy, pero sí más adelante, empezando por hoy, me tengo que haber grabado qué significaba cada número magnético o cada número cuántico, mejor dicho. Yo acá les coloqué una pequeña,
¿cómo se dice? Un pequeño torpedo, acá, donde decía que el tipo de orbital iba a ser SPDF, que en el L, o lo que es lo mismo, el orbital de energía iba a tener un valor 0, 1, 2 y 3, como ya habíamos comentado, que M representaba al número cuántico magnético, llamado también el número de la orientación del orbital en el espacio, y por último faltaba el del spin molecular. ¿Y qué me daba esto? Me daba el número de orientaciones en el espacio de ese electrón. Entonces, teóricamente, yo me tengo que saber qué me dan los 4 números cuánticos. N me da el nivel de energía. L me da el subnivel de energía. M me da la orientación del orbital. Y S me da el giro del spin, el giro del electrón en su propio eje. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Qué representa el número cuántico magnético M? La D. La D, eso es correcto. La opción D, que representa la orientación del orbital en el espacio. Pregunta teórica, no tengo que hacer ningún cálculo, nada. Solo saber qué significan los 4 números cuánticos. Apréndanselo así. N, nivel de energía. L, subniveles de energía. M, orientación en el espacio. S, giro sobre el propio eje del electrón. Con eso tienen. Pregunta 3. Respecto... Uy, perdón. Pregunta 3. Son 5 nomás, así que ya vamos a terminar, tranquilos. Respecto al sistema periódico, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente al elemento cuyos átomos presentan un Z28? Y me dan una lista y me dicen, puede ser un elemento representativo del grupo 15, periodo 3, un elemento de transición del grupo 7, periodo 3, un elemento representativo del 18, eso que dice ahí. Ustedes lo están viendo. Pero ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo lo hago? Pensemos. Solo a mí me están dando una cosa, me están diciendo, ¿cómo se clasifica una clasificación? ¿Ya? Y me están diciendo Z28. ¿Qué creen ustedes que es lo que yo debo hacer para poder resolver este ejercicio? ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? Configuración electrónica. Eso. No tiene nada más. No tiene nada más que hacer, porque solamente clasifica, eso es teoría. Z28 me están dando una configuración electrónica. Si yo hago la configuración electrónica, yo puedo determinar en qué grupo y en qué periodo está. Eso es todo lo que tengo que hacer. Muy bien. Me voy a ir acá al Word porque me gusta más cómo queda la configuración en el Word. Pero en este caso, voy a trabajar con un Z28. No sé quién es y la verdad tampoco me interesa. Claro, yo en la tabla periódica me voy a una tabla periódica y busco el Z28 y digo, es el níquel. Pero en este momento solo me interesa saber que tengo que repartir 28 electrones. Lo voy a hacer. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Después, ¿quién viene? 3P6. Y ahí yo veo, ¿cuántas llevo? Llevo 2, 4, 10, 12 y 6 son
Llevo 18. Sin eso. Ahí. Llevo 18. Después del 3P6, ¿quién viene? Revisemos aquí. Después del 3P viene el 4S2. Ok. Listo. Voy aquí. 4S2. Ay, no, pero esto tiene que estar en negro. Ahí. Negro, negro. Ya. ¿Cuántos llevo? Llevo 22. Todavía me faltan porque son 28. Ya, entonces me voy al otro nivel. Ya no es el 4S. Después del 4S, ¿quién viene? El 3D. Y aquí verifico. 4S, 3D. Muy bien. Aquí verifico en la flechita. 3D10. Viene el 3D10. Pero ahora yo les digo, yo necesito 10. Veamos. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Necesito 28. No necesito 10, solo necesito 8. Y automáticamente, al yo hacer esta configuración electrónica, que es lo único que yo puedo hacer, sabiendo que es un Z28, lo único, no tengo nada más. Yo voy a observar. Primero, ¿qué puedo sacar yo acá? Yo puedo sacar de acá algo súper importante. Y es que en el último nivel de energía, que aquí está con verde, hay 8 electrones. Por lo tanto, eso quiere decir que los electrones de valencia son 8. 8 electrones de valencia. No sé, es un dato que yo tengo por ahí a ver si me sirve. Ok, pero es que a mí no me están preguntando los electrones de valencia. ¿A mí qué me están preguntando? Y me devuelvo para acá. A mí me están preguntando a qué grupo y a qué periodo pertenece. Ok, analicemos. Si yo me fijo en esta configuración electrónica que yo tengo acá, lo primero que yo tengo que dar cuenta es lo siguiente. La letra a mí me dice, o me puede decir, a qué grupo de las familias de la tabla periódica se refiere. Los elementos que llegan a la configuración D de dedo, esta que yo tengo acá y que ahora voy a colocar con un colorcito, a ver, ese, cafecito. A mí la letra D me dice que es un elemento de transición. Tan solo con yo ver la letra D en mi configuración electrónica. Eso es un dato que yo les doy. Listo. Entonces, ya yo sé que es un elemento de transición porque la configuración electrónica llega a D. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Automáticamente yo elimino mis otras opciones. ¿Es un elemento representativo? No puede ser. ¿Es un elemento representativo del grupo 18? No puede ser. ¿Es un representativo del grupo 17? No puede ser. Me quedan dos opciones, la B o la D. Y me dice elemento representativo del grupo 7, periodo 3, o elemento representativo del grupo 10, periodo 4. Vamos a ver. Me devuelvo a la configuración electrónica, es lo único que tengo. El nivel de energía anterior a mi último nivel, es decir, el nivel 4, que acá yo voy a subrayar con color turquesa, me da a mí el periodo en el que está. Periodo, siempre, sí, siempre. Periodo 4. Siempre el nivel anterior a mí me da el periodo. Ya yo tengo dos datos. Es un elemento de transición del periodo 4. Me voy a mi ejercicio a ver cuál da.
La opción B, elemento de transición, grupo 7, periodo 3. No. Elemento de transición, grupo 10, periodo 4. Señores, lo encontré. La opción correcta es la D. ¿Y de dónde lo saqué? De haber hecho la configuración electrónica y de la información que ella a mí me da. ¿Y cómo verifico yo que es el grupo 10? Bueno, contemos los electrones de los últimos dos grupos, aunque no sea el mismo nivel. Y ahí ustedes dirán, profe, si usted acaba de decir que es el mismo nivel. Sí, yo acabo de decir que es el mismo nivel para los electrones de valencia. ¿Ok? No para otra cosa. Para determinar el grupo, son los dos últimos grupos, o mejor dicho, niveles de la configuración electrónica. Si yo sumo 8 más 2, me da el grupo, es decir, grupo 10. ¿Cuál es mi opción? Grupo 10, periodo 4, y yo me voy aquí. Grupo 10, periodo 4, opción D. Y esa es mi opción correcta. ¿Se entendió? Profe, Dígame. yo no entendí cómo supo de saber de representativo o transición. Ya. En mi herramienta, que mire, el que sabe hacer la configuración electrónica tiene la mitad del camino hecho, porque lo ayuda para mucho, aunque no se lo estén preguntando directamente. Porque usted en este ejercicio no le están preguntando la configuración electrónica, pero se la tiene que saber para poder responder. Entonces, ¿cómo sé yo? Y descarté los elementos representativos y supe que era un elemento de transición. Apenas hice la configuración electrónica, yo lo supe al tiro. ¿Por qué lo supe al tiro? Porque la última letra a mí me dice de qué elementos está conformado. La letra D está asignada para los elementos de transición. Y usted dirá, ¿y dónde es eso? Bueno, yo le voy a dar el dato acá. Los elementos representativos del grupo 1 y 2, grupo 1 y 2, están representados por la letra S. Vamos a subrayarlo acá. Por la letra S. Los elementos desde el grupo 3 hasta el grupo 12, 3 al 12, están representados por el bloque D. ¿Ok? Espérame que quiero hacer esto, que se vea, porque es un dato que no está acá, pero sí les va a servir harto. Ya, déjame que mejor lo coloco así. ¿Ya? Los elementos del grupo 13 al 18 están representados por el bloque P. Y los elementos que son lactánidos y actínidos, que son los elementos de abajo de la tabla periódica, lactánidos y actínidos, que son estos que están así, aquí abajo. En una tabla periódica siempre están estos elementos de aquí de abajo. Bueno, ellos representan al grupo F. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que en la configuración electrónica, si yo me quedo, es decir, la última letra que yo tengo es la del grupo S, el elemento que yo estoy haciendo debe ser un elemento del grupo 1 o 2. Y esos son llamados elementos representativos. Siempre, sí, siempre. Eso no cambia. Son elementos representativos. Los del grupo D son los elementos de transición.
Son los elementos de transición. ¿Qué quiere decir? Que si su configuración electrónica, el último subnivel lleno es un nivel D, su elemento tiene que estar en el grupo de transición. Si su elemento termina en configuración electrónica P, pues su elemento es un representativo también, pero de otro grupo. De grupos de los grupos mayores, que van desde el 13 al 18. Y si su elemento tiene configuración electrónica que termine en F, es de un lactánido o actínido, o también llamados tierras raras. ¿Ok? Entonces, así, solo con saber la letra en la que termina la configuración electrónica, yo puedo determinar frente a qué elemento estoy. Como mi configuración electrónica terminó en D, automáticamente yo sé que es un elemento de transición, sin mirar más nada. Y bueno, los otros datos los puedo usar mirando la configuración electrónica. Digo aquí, repito, para determinar el periodo miro el nivel anterior a mi último nivel, en este caso el 4. Y para determinar el grupo sumo los electrones que hayan en los dos últimos niveles, no importa que no sean el mismo, porque donde a mí me importa que sea el mismo es solo para los electrones de valencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. No, de nada, chiquillos. Para eso estamos. Y yo tenía una preguntita más por acá. Ya con esta sí terminamos y si tienen alguna duda, obviamente la aclaramos. Y es, primero, esta está súper fácil, porque usted la dice sí, pero ya voy a ver cómo la vamos a analizar. Dice, la atracción denominada puente de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo que se produce entre un átomo de hidrógeno y principalmente átomos ¿de qué? Bueno, nosotros tenemos que analizar que el tipo de enlace, hay tres tipos de enlace. Primero, vámonos un poquito más atrás. Hay tres tipos de enlace. El enlace iónico, que es aquel formado por moléculas de cargas distintas, es decir, metales con no metales. Enlaces covalentes, que es aquel formado por dos elementos no metálicos. ¿Ok? Y enlace metálico, que es aquel formado por dos elementos metálicos. Muy bien. Pero dentro de los enlaces covalentes hay ciertas interacciones que se llaman fuerzas de Van der Waals. Se escribe Van der Waals, algo así. Pero mi inglés no es muy bueno. Pero sé que se llaman así. Fuerzas de Van der Waals. ¿Qué son las fuerzas que hacen que se mantengan unidos un átomo con otro? Cuando a mí me hablan de una interacción dipolo-dipolo, así como a mí me dicen aquí, quiere decir que son moléculas polares. ¿Ya? Es decir, moléculas con una estructura atómica muy fuerte, una estructura electrónica, mejor dicho, muy fuerte. Enlaces que son fuertes de romper. Ahora yo le digo, si me dicen dipolo-dipolo, quiere decir que son enlaces covalentes, formados por elementos no metálicos. Ya yo tengo un elemento no metálico, el del hidrógeno. Perfecto. Ahora yo voy a buscar acá quiénes son los otros elementos no metálicos para poder formar un dipolo-dipolo. Nitrógeno, oxígeno y flúor, sí, son no metales. Puede ser. Litio, sodio y potasio, no, no me sirve porque ellos son metales, así que yo lo pongo en rojo. Ellos no pueden ser. Fósforo, azufre y cloro pueden ser porque son no metales. Puede ser. Boro, aluminio y silicio, no, son metaloides. Por lo tanto,
No entran en la característica de formar un dipolo-dipolo. Berilio, magnesio y calcio son elementos representativos. No entran para formar un dipolo-dipolo. Me quedan dos opciones después de eso. Opción A y opción C, que son las posibles opciones A y C. Y las voy a resaltar acá. A y C. Profe, pero si usted me está diciendo que el dipolo-dipolo es con dos no metales. Sí, chiquillos, es con dos no metales. Pero acá es donde entra un poquito de nuestra perspicacia. ¿Quién hará enlaces más fuertes? Obviamente los elementos más electronegativos, porque anteriormente, unas diapositivas anteriores, vimos que la electronegatividad, o lo que era lo mismo, la afinidad electrónica, hacía referencia a la capacidad de un elemento para atraer electrones. Y eso es lo que se necesita en un enlace dipolo-dipolo. Electrones fuertes, que no se rompe el enlace. Por lo tanto, yo voy a analizar quiénes son más electronegativos entre el nitrógeno, oxígeno y flúor, o el fósforo, azufre y cloro. ¿Y cómo sé yo esto? Yo les acabo de decir unas láminas anteriores que la electronegatividad aumenta así. Es decir, el elemento que esté más hacia la derecha es el más electronegativo. Y hay un detalle, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, con una electronegatividad de 4. Eso quiere decir que no hay elemento más negativo que el flúor. Entonces, por lo tanto, automáticamente al yo ver el flúor en la opción A, yo digo que mi opción correcta es la opción A, porque sería el que puede formar el enlace, la interacción dipolo-dipolo con el hidrógeno de una manera más fuerte y hacer que surja el enlace denominado puente de hidrógeno. Y eso es todo. Opción A es la opción correcta. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Bueno, chiquillos, con esto yo termino mi clase del día de hoy. ¿Se pueden seguir trabajando? Por supuesto. Hay miles de preguntas en esos ensayos que tienen que ver con estructura atómica de la materia. Hay más cosas por estudiar, por supuesto, pero esto es como una pequeña introducción para que ustedes profundicen. Recuerden que cualquier duda o sugerencia por el correo me pueden preguntar, ¿ok? ¿Algo que quieran comentar? ¿Cómo se sintieron con la clase de hoy? ¿Sintieron que aprendieron? ¿Sintieron que recordaron un contenido que ya habían visto? ¿Cosas que no hayan visto? Cuéntenme. Rapidito, sí, no se preocupen, pero quiero escucharlos aunque sea una opinión. Yo aprendí, profe. Qué bueno. Me alegra mucho. Profe, Refrescó la memoria. Eran cosas que no sabía. Qué bueno. profe, Sí, es que como les digo, cada profesor trabaja distinto. Dígame, la escucho. me di cuenta que salía como el número 17 y usted buscaba el electrón de valencia, ¿cierto? Y cuando ¿Sí? daba 7, daba siempre el número final en el 28 también, ¿se entiende? Había el 7, o sea, el 17 y ocupaba el 7. En el número 28 En el ocupaba electrón solamente el 8. de valencia. Sí. Ah, claro. Sí, por lo siguiente, mira. ¿Por qué acá, en este ejercicio, ay, disculpa, no estoy compartiendo, estoy viendo yo la pantalla y no estoy compartiendo con usted. Ahí. ¿Por qué acá yo digo que es el 8? Y no como en el caso del cloro, que era 7.
Porque ya les dije, los electrones de valencia solo van en el último nivel. ¿Qué tengo que mirar yo acá? Primero, vamos a quitar todo esto. Espera. Uy, no puedo quitar esto. Ahí. Esta es mi configuración electrónica. ¿Qué es lo primero que yo tengo que mirar? El último nivel. ¿Quién es el último nivel? El último número. Que en este caso, o para este caso, para mí va a ser el 3. ¿Ok? Ahora yo tengo que mirar para los electrones de valencia, así como lo hice en el cloro, el número anterior. ¿Este número se repite? No, no se repite. Por lo tanto, yo no tengo que sumar los electrones. Y digo que solamente hay 8 electrones de valencia. ¿Ves? Es por eso. En Excelente. cambio, Pero ¿ah? yo decía que siempre salía el número 17 y si sumó los dos también dio 7. Siempre dan el último número del que le están Sí, pidiendo. sí, siempre es el último. Exactamente. Siempre es el último nivel al que se le miran los electrones. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me sirve esto. Esto aquí, no, no me sirve. Nada más tengo que mirar el último nivel. Pero para llegar a ese último nivel, pues tengo que pasar por los demás. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, chiquillos, entonces esa ha sido toda la clase de hoy. Recuerden cualquier consulta al correo. Si quieren hacer ensayos en internet, hay ensayos en línea. Si quieren revisar preguntas, bueno, avísenme y estamos para ayudarlos, ¿ok? Que estén bien. Chao, Chao, profe. profe. Cuídense. Chao. Igual ustedes, cuídense, hasta luego.